Otra vez verles, saludarles y también poder estudiar con ustedes este ciclo. Espero vamos a ver cuántos me permite estar con ustedes en estos libros. Y vamos a estar hoy eh, empezando a hablar acerca de esta literatura de libros poéticos y de sabiduría. Yo quisiera que fuéramos a la Biblia para poder orar y que pudiéramos leer un pasaje que se encuentra en Lucas. O lógicamente, Lucas no es el libro que vamos a estudiar, pero creo que hay algo que está allí plasmado que nos puede animar en este estudio que vamos a empezar de libros poéticos y de sabiduría. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 24 y vamos a leer versículo 44 al 48. Cuando estén ahí, por favor, me avisan para leer. Lucas 24, 44 al 48. ¿Están ahí ya? ¿Ya están todos? ¿Para leer todos? Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Después Jesús les dijo: Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: Así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos da aliento, nos da esperanza, porque nos recuerda, Señor, ese evangelio glorioso tuyo, Señor. Ese evangelio en donde tú, el Hijo de Dios, te hiciste hombre como nosotros, pero diferente a nosotros, tú fuiste obediente, Señor, en todo. Cumpliste perfectamente la ley, Señor, para poder ir a la cruz como el justo que murió por los injustos, como aquel que pudo llevar sobre sí la carga de todos nosotros los pecadores. Señor, y resucitaste al tercer día. Y lo más maravilloso, Señor, es que todas estas cosas se cumplieron, Señor, tal como lo había planeado el Padre, como la Trinidad lo había establecido desde antes. Y podemos ir a tu palabra, Señor, como acabamos de leerlo en este pasaje, y leer cómo fue anunciado y cómo todas las cosas se han cumplido, Señor, para revelarnos la salvación a través de Cristo en este tiempo. Así que, Señor, mientras empezamos este estudio y a lo largo de este estudio de los libros poéticos y de sabiduría, Señor, oramos a ti para que edifiques la fe de tu pueblo, de cada uno de los que somos tus hijos, que podamos conocerte más a ti, Señor, pero sobre todas las cosas que podamos ver cada vez más a Cristo allí revelado en tu palabra, Señor. Ese plan redentor tuyo, ese plan de salvación tuyo, Señor, porque al conocerlo nosotros podemos afirmar nuestra fe en ti, puede crecer nuestra esperanza, Señor, venidera, porque así como cumpliste, Señor, estas cosas acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, Señor, nosotros estamos bajo la expectativa de aquello que está todavía por cumplirse, Señor. Porque así como Él vino, murió, resucitó y ascendió, ha prometido volver por nosotros su pueblo. Así que, Señor, te damos a ti la gloria, la alabanza y una vez más te rogamos que nos des entendimiento, así también como acabamos de leer, para que podamos verte a ti, Señor, a través del estudio de estos libros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, si usted está hoy en esta clase, quiere decir que prácticamente usted está terminando todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento ya. Es decir, en ese panorama bíblico de libro por libro que usted ha venido viendo, creo que este es el último ciclo que ya usted tendrá, creo, si no me equivoco. Y bueno, creo que es para mí uno de los ciclos que se está convirtiendo como en los que me gusta ver, porque a veces creo que uno no ve como la riqueza que tienen estos libros para conocer a nuestro buen Dios, pero sobre todo para vivir cada día, conociendo y viviendo para ese Dios que decimos conocer y que la Escritura nos enseña. Entonces vamos a estar, antes de empezar a ver libro por libro, quisiera el día de hoy que pudiéramos
ver algunos datos y algunas consideraciones importantes que nos van a ayudar a nosotros para poder como ya profundizar, como lo hacemos en cada ciclo, en cada uno de estos libros que están aquí dentro del ciclo de libros poéticos y sapienciales o de sabiduría. Entonces, yo espero que hoy podamos ver estas tres cosas. Vamos a estar viendo primero características de la literatura poética y sapiencial y lógicamente vamos a ver solo como algunos aspectos, como a modo general. Algunos de esos ya ustedes los han visto seguramente en las clases anteriores. Vamos a ver las generalidades como que de cada libro y la idea es que podamos tener como ya un marco más o menos de cada libro más o menos que nos ofrece, hacia dónde nos va a apuntar, para que cuando ya usted empiece a los libros tenga una idea, pero sobre todo que usted también pueda ver, como lo dice en la tercera parte, cómo todos estos libros tienen una unidad, no solamente entre ellos, sino con toda la Biblia. Porque usted ha venido estudiando con nosotros y sabe que creemos y enseñamos que la Biblia está unida y que no son libros separados por allí, que no son un grupo de libros que están unidos y pegados allí, no, es un solo libro para nosotros. Y ese libro se trata de una sola historia, la historia de Dios con su pueblo, salvándolo a través de su Hijo Jesucristo. Y de tapa a tapa esa historia nosotros la podemos ver cómo se va desplegando eh, progresivamente, pero que tiene como centro Cristo y, y nosotros su pueblo estamos llamados a conocer eso para poder glorificarle. Así que espero que este ciclo y la clase de hoy nos dé como una preparación para cómo abordar estos libros y cómo crecer en el conocimiento de Dios a través del estudio de estos libros. Ah, entonces, vamos a abordar esa primera parte que es características de la literatura poética y sapiencial. Entonces, lo primero que yo quisiera decirles es esto. En los libros poéticos y sapienciales, nosotros vamos a ver que las emociones del corazón humano se van a expresar. ¿Y cómo se van a expresar? ¿A través de qué? ¿De oraciones o de cánticos? ¿Será que usted ha visto esto en estos libros? ¿Será que se ven oraciones? ¿Será que se ven cánticos? Pero no solamente nosotros vemos en estos libros esas oraciones y esos cánticos. También vamos a ver en este conjunto de libros, y más en unos que en otros, que también se medita acerca de ciertas preguntas que tienen que ver como que con toda la humanidad, como que se reflexiona, como que un poco de filosofía allí se está presentando en la escritura, como que acerca de ciertas cosas que deberíamos responder. Preguntas que han inquietado, como dice aquí, el alma y la mente humana por todas las épocas. Y que vale la pena para nosotros como saber qué dicen esos libros acerca de esas preguntas. Entonces, fíjese que con con esto ya empezamos a ver que este tipo de libros van a tener un contenido un poco diferente a lo que ya usted ha venido como viendo en todo lo que ha sido el estudio hasta ahora. Por ejemplo, no vamos a ver aquí un grupo de libros como el Pentateuco, que empieza contándonos primeramente en Génesis cuando Dios creó todas las cosas y en el caminar de Génesis que Dios va conformando como que un pueblo a través de Abraham y su descendencia, pero todavía no es un pueblo, pero luego después los siguientes libros del Pentateuco nos empiezan a mostrar cómo ya va tomando forma el pueblo y nos está como contando una historia, ¿verdad? Estos libros nosotros no vamos a ver que nos están como contando o narrando los hechos, sino que tienen un contenido muy diferente. Y ya con el solo pensar de que estamos teniendo estas cosas aquí, de que hay oraciones, de que hay cánticos, y es como su contenido, pero también de que hay como una meditación acerca de la sabiduría o las respuestas hacia ciertas cosas, vamos a ver un contenido un poco distinto en cierto sentido. Pero más allá del contenido, quiere decir también de que el libro está escrito o estos libros están escritos de ciertas formas particulares que debemos prestar atención. Entonces, por eso yo creo que antes de nosotros estudiar estos libros, por eso tenemos esta clase de introducción, deberíamos considerar algunas cosas. Y es que para hacer un estudio correcto de estos libros, debemos tener en cuenta por lo menos estas cosas.
que yo les voy a decir aquí. Deberíamos pensar cuáles son esos libros poéticos y sapiensales, lógicamente, dónde están en la Biblia, cuáles son. Pero también deberíamos pensar o responder qué tipo de género literario son estos libros poéticos y sapiensales. Es decir, necesitamos entender que cuando vamos a leer esos libros que estoy encontrando yo ahí en esos textos, cómo fue que lo escribió el autor que lo escribió. Y también necesitaríamos responder cuáles son las características de este tipo de literatura. Entonces, no solamente es conocer qué literatura tengo al frente de mí en estos libros, sino qué características tienen estas literaturas para poder interpretarlos bien, para poder entenderlos, para poder saber hacia dónde me están apuntando estos libros. Entonces, lógicamente, si estamos hablando por un lado de género literario, esto es algo que usted estudió en la clase de hermenéutica en algún momento, pero sé que ha pasado un tiempito, así que yo voy a recordar algunas cositas con ustedes hoy. Entonces, antes de estas preguntas, yo quisiera por lo menos recordar y responder primeramente qué es un género literario. Y el género literario, recuerden hermanos, que es la manera en que los escritores expresan sus ideas, de acuerdo con la época, la cultura y las tradiciones de su tiempo. Pero fíjense que es la forma en que los escritores, en este caso, ¿quiénes son los escritores? Lógicamente, los que escribieron estos libros, ¿cómo es que ellos se expresaron? Porque no es lo mismo eh, que nos cuente el libro de Reyes o el libro de Samuel, cómo fue que empezaron a se empezó a levantar una monarquía y un reinado para el pueblo de Israel, a cómo nos habla de eso el libro de Salmos. No nos está contando una historia, aunque algunos salmos nos narran como la historia del pueblo, pero nos está expresando a veces son algunas situaciones que estaba viviendo el pueblo y alguien está orando por esas cosas. O alguien está expresando gratitud a Dios por alguna respuesta que él le dio a una oración. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Cada uno de estos libros está escrito de una forma particular y es nuestra labor como creyentes eh, ir como con responsabilidad de interpretarlos. Y para interpretarlos necesitamos tener en cuenta de que hay distintos tipos de género literario, pero antes de ver que hay distintos tipos de género literario, necesitamos conocer qué es un género literario. Yo les estoy recordando esto porque espero que usted simplemente esté recordando, esto yo lo vi en hermenéutica. Ahora, yo quiero ampliar un poquito más en esta ocasión en lo que tiene que ver con este tema de eh, el género literario. Quiero citarles un autor y él dice esto acerca de lo que es el género literario. Él dice, es la manera de expresarse de acuerdo a los tiempos, las épocas, el país y la cultura, de tal manera que muestre la cosmovisión y las emociones de una persona, un pueblo, una nación y demás. Existen en la Biblia maneras especiales de narrar sucesos o decir cosas. Así lo dice ese autor. Entonces, si bien eh, les acabo de decir hace unos minutos, hace unos instantes, de que si bien no vamos a ver una narrativa como veníamos acostumbrados en los libros anteriores que hemos estudiado, de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel o con Dios relacionándose con la creación, eso no quiere decir que en el contenido de estos libros, a pesar de que no es una narrativa, sino que son oraciones, son cánticos y son preguntas de filosofía o de la sabiduría de la vida, a través de esos libros nosotros podemos seguir conociendo esa relación de Dios con su pueblo. Como lo dicen estos autores o como lo explica este autor, de qué es el género literario, a través de estos géneros literarios nosotros podemos ver la cultura, ver el pensamiento, la cosmovisión del pueblo de Israel, que pensaban acerca de Dios, que pensaban acerca del mundo, y eso nos sigue ayudando a conocer a Dios. Entonces, estos libros de verdad, hermanos, yo espero que nos ayuden a crecer en una vida de comunión con Dios, pero también en una vida práctica para Dios. Yo espero que usted lo vea así. Entonces, piensen lo siguiente. Ah, ¿Será que hay algún género musical en Colombia que se identifique, con el que Colombia se identifique? La cumbia, el vallenato. Y fíjense que yo creo, si no estoy equivocado, eh,
pensando en la cumbia y el vallenato que ustedes acaban de mencionar, tienen sus raíces en una expresión poética llamada la décima. No sé quién de ustedes la conoce. Que de hecho aquí hasta en los municipios aledaños a Barranquilla hay personas que todavía practican esa expresión poética que son una serie de rimas que tiene unas estrofas en donde riman y se trata de llevar un tema consecutivo. Y es algo muy bonito cuando uno mira sobre todo esas canciones como en trovas o las poesías de la décima, que de hecho la usaban aquellos que eran dedicados como a la ganadería y de esa forma iban cantando y guiando al ganado. Pero fíjense cómo si nosotros empezáramos a ver esas poesías que han quedado ahí en la historia, o esas canciones de vallenato, de hecho, que han quedado en la historia, usualmente con cantos como de la vida que tiene que ver con la sabana, ¿cierto? Entonces usted las escucha y usted sabe más o menos cómo es la vida en Colombia. Y yo no sé si a usted le pasa, usted escucha alguno y usted como que se imagina en el pueblo y las cosas así. Entonces fíjense cómo a través de ese tipo de cosas uno puede conocer un país, una región. Entonces fíjese que a través de ese género poético, no solamente porque es la canción, sino que el contenido, lo que está expresado allí, puede dar a conocer cómo es que piensa la gente, por ejemplo, en la sabana de la costa Caribe quizás, cómo es la vida allí, cuáles son sus creencias de hecho, cómo es que la gente actúa y por qué actúa de la forma en que actúa, a través de simplemente ver esas cosas. Entonces yo creo que esas cosas nos pueden ayudar a pensar en cómo de ver nosotros estos libros. Ahora, no solo la música, escritores colombianos, Gabriel García Márquez. ¿Será que si nosotros vamos a un libro de Gabriel García Márquez, no nos imaginamos la vida en Colombia? Los que los han leído. Entonces, nosotros podemos conocer acerca de Colombia y de algunas regiones debido a ese tipo de expresiones literarias y poéticas. Asimismo, con esto lo que quiero es ilustrarle que si nosotros vamos a estos libros poéticos, vamos a seguir conociendo la relación de Dios con el pueblo de Israel y ese plan que Él tenía con ellos y a través de ellos para con nosotros a través de leer estos libros. A pesar de que son expresiones poéticas y no son una narrativa, nos hablan de una cosmovisión, de formas en que el pueblo se relacionaba con Dios y creo que nos tienen mucho por enseñarnos. Intencionalmente para orar leí Lucas, en donde el Señor está diciéndole a los discípulos, los salmos hablaban de mí, de que yo tenía que morir, que resucitaría y que ahora yo los comisionaría a ustedes para que ustedes testifiquen de quién soy yo a las naciones. Y ustedes son mis testigos. Entonces fíjense que a dónde los está apuntando. A todo el Antiguo Testamento, pero les está citando no solamente cuando él se expresa con los salmos, está hablando de los salmos, está hablando de todos los escritos poéticos. Entonces, aún nosotros a través de ellos podemos conocer el Evangelio. Es tremendo eso. Entonces, fíjense que nosotros podemos ver eso allí, pero tenemos que tener en cuenta una vez más que hay un género literario particular en estos libros que es diferente a los demás que veníamos estudiando. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, podemos desenfocarnos a veces. Así que quiero nuevamente seguir en ese recorderis de lo que ya ustedes han visto, mencionar cuáles son algunos de los géneros literarios que nosotros vemos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, tenemos narrativo o histórico, que son los relatos que explican los acontecimientos que sucedieron en cierto lugar y que fueron muy importantes para las personas de aquel tiempo o de la época. Es el mensaje de Dios y sucesos ocurridos a lo largo de la historia bíblica. Deme un ejemplo usted de cuál libro sería un género literario narrativo o histórico. Reyes, Éxodo, Crónicas. Entonces, básicamente, varios de los que ustedes han venido estudiando, ¿verdad? Reyes, Samuel, Pentateuco. Y tenemos también el discurso. En el discurso se presenta una idea central usualmente de un pasaje dado, evidencias lógicas
irracionales, como que se les está explicando y enseñando algo a través de eso que está escribiendo la persona, y aquí el autor trata de convencer o convence a sus lectores acerca de la verdad, y lo hace a través de a veces de comparaciones o de contrastes, o ilustra o da ejemplos, pero también a veces experiencia. Es decir, el autor está tratando de enseñarle a las personas a través de eso. Eso es un género literario tipo discurso. ¿Alguno podría darme un ejemplo acerca de dónde encontramos esto? Algunas porciones de los evangelios, cuando Jesús está haciendo un discurso, pero quizás las cartas son más el autor allí escribiendo de esa forma, ¿verdad? Eh, Eclesiastés, algo de discurso vemos allí. Pero entonces yo creo que donde más encontramos allí es más o menos el estilo de las cartas paulinas o de los Juan, Pedro. Podríamos encontrar más de esto allí. Ahora, tenemos sabiduría y poesía, pero empecemos con poesía. Son los pasajes que expresan sentimientos y vivencias internas basados en la intuición o la imaginación y no en la acción lógica. Su tema es el encuentro principal con el Dios viviente. Entonces, ¿qué se está expresando en la poesía? Sentimientos, emociones, como a veces es como estoy yo aquí dentro. Y usualmente hay imágenes, hay a veces exageraciones, hay distintas formas en que lo vamos a encontrar en ese pasaje, pero hay una expresión, ¿verdad? Ya sea a través de una oración, ya sea a través de un cántico, porque a veces estoy expresando lo mal que estoy, pero a veces estoy expresando también lo agradecido que estoy. Yo no solamente es una oración, a veces también puede ser un cántico, y eso es poesía. ¿Dónde encontramos más o menos esto? Salmos, cantares. Ahora, sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Nos da principios e instrucciones valiosas para todas las áreas de la vida, para que podamos vivir de una manera sabia. ¿Dónde encontramos? Proverbios, Job, Eclesiastés. Ahora, fíjense en algo particular. Yo voy a tratar de hacerle énfasis hoy, y si sigo con ustedes en este ciclo, hermanos, creo que estos libros nos ayudan mucho a vivir la vida diaria con Dios. Solo piensen en esto. Si estamos hablando aquí de que son los pasajes que nos muestran cómo expresar sentimientos y esas vivencias internas a Dios, ¿acaso nosotros no tenemos que hacer eso? ¿No lo hacemos constantemente a través de nuestras oraciones? Entonces, ¿no creen que estos libros nos pueden enseñar a orar? Ahora, piensen algo. ¿Cuántas veces a la semana usted toma decisiones? Voy a ponérselo más lejos. ¿Cuántas veces al mes toma usted decisiones? ¿Será que una vez, dos veces? Como usted lo están diciendo. Tomo decisiones todos los días. Usted llegó aquí por una decisión. Algunos decidieron en cuál bus me voy que llegue más rápido. Algunos decidieron cuál camino cojo que llegue más rápido, ¿verdad? Pero todo el tiempo estamos tomando una decisión. Entonces, no nos ayudan entonces estos libros de sabiduría que nos dan principios e instrucciones valiosos para la vida diaria. No nos ayudarían estos libros a vivir cada día y a tomar esas decisiones pensando en Dios y haciendo las cosas de la forma que a Él le agraden. Lógicamente, no vamos a encontrar cuál es, si es el placa amarillo o el placa roja en la Biblia. El bus que me sirve, no. Pero estamos pensando de cómo ejercer la sabiduría diariamente y no vivir la vida como yo creo que es la mejor forma, sino cómo busco la sabiduría. Estos libros nos van a ayudar mucho a eso. Ahora, cuáles son esos libros poéticos o sapiensales en la Biblia? Les voy a presentar esto. Dentro de ellos podríamos mencionar a uno más que no está aquí quizás. Y no está porque usted ya lo vio en el programa, que es el de Lamentaciones. Entonces,
Podríamos pensar en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Yo aquí les tengo como con una frase algo con lo que intenté como tratar de darle un resumen del libro allí. Job, la sabiduría de Dios ante el sufrimiento de quién? Del justo. Los justos sufren. ¿Y cómo eso me muestra la sabiduría de Dios? ¿O dónde está Dios? ¿O qué está haciendo Dios mientras el justo sufre? ¿O puede un justo sufrir? ¿Por qué sufre el justo? Entonces, ahí tenemos preguntas. Es decir, que este es un libro ¿qué? De sabiduría. Encontramos poesía, pero sobre todo es un libro de sabiduría. Y en Salmos encontramos cánticos y oraciones que expresan el corazón del pueblo de Dios. Es decir, si son cánticos, si son oraciones, ¿qué género literario vamos a encontrar allí? Narrativo, discurso, poético, ¿verdad? En Proverbios tenemos dichos, no promesas, dichos de sabiduría sobre varios aspectos de la vida. Entonces, ¿qué género literario tenemos allí? Un discurso, sabiduría. Y Eclesiastés parece que nos estuviera preguntando, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, más o menos, ¿qué género literario podríamos pensar que tenemos aquí? Sabiduría. Ahora, yo hice un esfuerzo por tratar de ver cómo le resumía ya el libro. ¿Están de acuerdo ustedes con eso o no? Y Cantar de Cantares tenemos poemas de amor del rey y de su amada. Poético. Entonces, ya con esto, hermanos, basta solo con mirar esos subtítulos que yo les puse ahí a estos libros para darnos cuenta de que su contenido va a ser diferente. Su estilo literario no es el de un libro histórico. Incluso encontramos diferencia entre la forma en que se escribe entre ellos mismos. No es lo mismo Salmos que Proverbios. No es lo mismo Job que Cantar de Cantares. De manera entonces, hermanos, que debemos conocer las distintas características de estos géneros literarios para poder interpretarlos apropiadamente. Recordemos que al final tenemos que estudiar estos libros porque 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y Dios inspiró a hombres para que escribieran en este género literario o en estos géneros literarios. Así que nosotros tenemos que hacer lo correcto para aprender y ser instruido en la vida, porque eso es lo que dice Timoteo, que esa palabra es útil para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos para toda buena obra. Así que necesitamos estudiar bien estos libros. Ah, fíjense lo que dice este autor. Dice, pocos lectores del Antiguo Testamento se dan cuenta que este género es un medio para la revelación de los pensamientos de Dios, igual que el profético, el histórico, etc. Miren lo que él dice, si los sacerdotes explicaban la ley y entendían al ritual prescrito y los profetas declaraban los mensajes de Dios en el momento de su llamamiento e inspiración, los sabios enseñaban a los israelitas cómo habían de andar por las sendas de la vida en vista de las complicaciones surgidas en el mundo a causa de la presencia del mal y tomando en cuenta lo que Dios había revelado de sí mismo. Estamos viendo, hermanos, lo que nos quiere decir aquí este hombre. Necesitamos también no solamente ver a los libros históricos, no solamente a los profetas. Necesitamos también ver cómo está expresada aquí la sabiduría de Dios. Cómo es que el pueblo buscaba actuar ante las distintas situaciones que estaban enfrentando en medio de este mundo caído. ¿Y acaso también no estamos nosotros en este mundo así? Entonces, ¿cuánto necesitamos de estos libros? Mucho, para seguir caminando fielmente con el Señor. Ahora, voy a mencionar algunas características de este género literario. Entonces, présteme mucha atención. Estas cosas ustedes las tienen hasta en guía. Así que quisiera que me prestara atención acá. Y no se distraiga. Y de paso no me distraiga a mí también. Entonces, hermanos, tenemos el símil.
¿Qué es el símil? Una comparación explícita y señalada usualmente con la palabra como u otras semejantes. Un ejemplo de eso lo tenemos nosotros en el Salmo 52:8, por ejemplo. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Fíjense que qué está haciendo allí, una comparación para transmitirnos una idea. Recuerden que eso es lo que hacen estos libros. Quieren transmitirnos una idea, un sentimiento, una emoción, una reflexión. Y vamos a encontrar a veces cosas como estas, que son un símil. Tenemos que prestarle atención a eso y decir, aquí es una comparación, pero ¿hacia dónde me quiere llevar él con esta comparación? ¿Qué es lo que me quiere transmitir? Porque no me está contando una historia, ni tampoco el libro me está a mí enseñando una doctrina, como Pablo enseñando acerca de la justificación por la fe en Romanos o en Gálatas. No, nos están expresando cosas que nos van a llevar a una idea, pero tenemos que ver es cómo es que las están transmitiendo. Tenemos también la metáfora, que es una comparación implícita con el fin de aclarar o describir o enriquecer la comprensión. Entonces es una comparación implícita y aquí no tenemos la palabra como, pero es una comparación. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Fíjense que aquí estamos hablando de dichos que son como qué. Entonces no tenemos la palabra como, pero hay una comparación. Entonces tenemos ahí una metáfora, está usándose la imagen de algo para decir, así es esto, pero no necesariamente esa imagen es literal, sino que es para ofrecernos una vez más una idea de alguna verdad que nos quiere decir allí aquel que está expresando estas cosas. Y también encontramos lo que es la personificación, que son objetos inanimados que de alguna forma reciben vida en esa expresión del autor y personalidad. Por ejemplo, una tormenta tal vez se le pueda poner emociones, como se le está dando emociones y tienen emociones las tormentas, no, ¿verdad? Sino que se le está dando una personificación para tratar de hacernos entender algo. Entonces, por ejemplo, en Proverbios 9, versículos 1 y 2, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. La sabiduría. Pero, espérate, ¿cómo fue que la sabiduría edificó la casa? Colocó un ladrillo tras otro ladrillo y puso el techo. ¿Cómo fue que hizo eso? ¿Qué se le está dando? Personificación a algo inanimado para enseñarnos una verdad, un principio, pero nos está dando como una idea a través de esas cosas que está haciendo. También vamos a encontrar simbolismo en estos libros. Decir que hay un objeto o una imagen o un número que representa otra cosa. Por ejemplo, en el Salmo 15:1 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo allí no es el tabernáculo que nosotros vemos allá en el Éxodo. No, estamos hablando ya de otro tiempo. Lo que él está tratando de comunicar ahí es quién estará en tu presencia. Entonces se usa el tabernáculo como un símbolo de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos aquí. Y también vamos a encontrar a veces en este género literario, alegoría, que es una historia con dos niveles de significado. Podría decirse que uno es literal y el otro es espiritual. Algunos dicen que, por ejemplo, eso es lo que encontramos en Cantares 7:10, cuando dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Entonces, algunos afirman aquí que esta es una representación del amor de Cristo con su iglesia. Es decir, que hay un amor muy profundo en ese vínculo de Cristo con su amada, que es la novia, ¿verdad? Y la esposa que es mencionada allá. Entonces, algunos dicen de que aquí estamos hablando en un sentido alegórico acerca de ese amor que veríamos después entre Cristo y su iglesia.
Pero también encontramos repeticiones, es decir, encontramos palabras, frases o ideas que se repiten a veces de manera exacta y a veces con diferencias que añaden énfasis o amplían ese significado. Por ejemplo, el Salmo 150, 1 y 2, bastante famoso para nosotros, a veces lo leemos casi que todos los domingos. Y se repite, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. ¿Qué se está repitiendo allí? Alaben, alaben, alaben. ¿Para llamarnos a qué? A que alabemos a Dios con distintas razones, por distintas cosas, pero no se nos está repitiendo para darnos, esto es lo que somos llamados, a alabar a Dios. Ahora, también encontramos otra característica y es el paralelismo. Encontramos paralelismo que es una forma de expresión que contrasta dos ideas en dos líneas. Y estas dos líneas por eso son paralelas y por eso se le llama paralelismo, pero tienen el propósito de completar o contrastar esas ideas. ¿Por qué o? Porque aquí encontramos tres tipos de paralelismo. Yo estoy haciendo un recorderis. Me estoy devolviendo allá al primer mes por allá, los primeros 2 meses de usted aquí en el seminario. Entonces, tenemos tres tipos que son el sinónimo, antitético y el sintético. Hermano, la poesía hebrea de verdad que tiene muchas bellezas. Nosotros hoy no vamos a poder aquí abordar todas estas cosas. Por un lado, a mí me asombra ver a Dios eh, usando a hombres que se expresaran y escribieran de esta forma. Es decir, Dios mostrándonos cómo aún incluso dentro de todo lo que tiene que ver de la literatura y todo eso, Él es el creador. Y Él no escribió en un lenguaje y en una forma que nosotros no podríamos hoy entender. No, en las mismas formas que escriben incluso hoy autores que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y sus libros tienen una estructura, una forma. ¿Cuánto más Dios? Entonces Dios también usa esas cosas que tienen sentido y que tienen eh, maneras en que nosotros podamos entenderlas y relacionarnos con ellas. Así que vamos a ver un poquito también de cómo se usan estas en estos libros. Por ejemplo, el paralelismo sinónimo, que creo que su mismo nombre ya lo explica, se identifica por la expresión de la misma idea dos veces, pero con palabras distintas. Como por ejemplo el Salmo 51.1. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? Yo ya ahorita me adelanté y les dije a qué se está haciendo referencia allí. Y es, ¿quién morará en tu presencia? Pero fíjense que aquí tenemos dos líneas paralelas que nos están diciendo lo mismo, pero con palabras distintas. Tenemos también el paralelismo antitético, que se forma por la oposición o contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas. Por ejemplo, el Salmo 37:22. Dice, los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. No es que se contradice, no, sino que se están diciendo dos cosas opuestas que al final las dos nos llevan a una verdad. Y tenemos el paralelismo sintético que se presenta cuando la segunda línea amplía o termina de expresar la idea que ya había iniciado en el primer elemento. Es decir, que va a agregar algo nuevo, como por ejemplo en el Salmo 29:1 y 2, dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debido a su nombre, y luego dice, adoren al Señor en la majestad de la santidad. ¿Está diciendo algo diferente o contrario? Esta última expresión de adoren, esta es que sigue complementando y ampliando. Adórenlo, ya no es simplemente tributen. Es decir, al final ese tributo, ¿de qué se trata? De adoración, de darle al Señor la adoración que Él merece en la majestad de su santidad. Entonces, nos está ampliando y aclarando.
¿Alguna pregunta está ahí, hermanos? Creo que esto es simplemente un repaso, porque ya usted vio esto, pero creo que es el momento de que usted, en la lectura de estos libros, en el estudio de estos libros, tiene que tenerlo presente. Eso no es solamente algo que se quedó allá, no es algo que ahora, por otro lado, tenga presente de que si bien estos libros son mayormente con el contenido en este género literario, no quiere decir que poesía encontramos solamente en estos libros. ¿En cuáles libros cree usted que podemos encontrar poesía? Aparte de ellos. Isaías, Jeremías, libros. Aparte de Isaías y Jeremías. Habacuc, Éxodo, Génesis. ¿Será que hay en Génesis algo? ¿Será que cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer hay poesía? Oh, y esta es que hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ah, el piropo. Entonces, fíjense, ¿será que hay poesía en Apocalipsis? ¿Será que hay poesía en los evangelios? Entonces, fíjense, no, no es que esto simplemente lo aplico acá. Yo tengo que siempre que voy a la Biblia, mi hermano, y yo tengo que tener en cuenta, esta porcioncita aquí parece que ya no es simplemente una narrativa, hay una expresión poética. Entonces, tengo que verla como una expresión poética y tratar de entenderla así. Y si tengo en cuenta todas estas cosas, ¿cuántas cosas me evito yo para no decir como que esto es literal? Entonces, y yo lo tomo literal y me voy a aplicar lo literal y yo no tuve en cuenta que era una expresión poética y no traté de interpretarla así bien porque pensé que era una narrativa y así seguí todo. No, entonces esto nos debe ayudar con toda la Biblia, pero mucho más con estos libros que vamos a estar estudiando en este ciclo. Entonces, hermanos, no siendo más, yo quisiera que empezáramos a revisar el segundo punto que les propuse y es eh, generalidades de cada libro. Entonces vamos a mirar el libro de Job, que de hecho va a ser el primer libro con el que vamos a estar empezando este ciclo. Yo espero que para la próxima clase usted haya leído el libro y llegue a la casa, a la clase con el libro ya leído para que podamos entenderlo bien. Dice Job 42:5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, algunos aspectos teológicos de este libro, hermanos. Job bien pudo haber vivido en tiempos de Abraham, por allá en el 2000 antes de Cristo, como Abraham, la fortuna de Job, y por eso es que algunos dicen que pudo haber sido del tiempo de Abraham, porque cuando vamos al libro, la forma en que se mide su riqueza es como vemos allá en Génesis que se midió la riqueza de Abraham. ¿En qué se midió la riqueza de Abraham cuando se divide con Lot? Entonces, fíjense que yo empiezo con esto porque el libro, una de las complejidades de Job, es que no nos expresa muchas cosas en conexión en tiempo de narrativa con otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, más bien toca deducir de algunas cositas que vemos como en su contexto allí cultural de la época que nos narra para poder considerar más o menos en qué tiempo fue que se escribió, pero realmente no tenemos certeza de eso. Por eso aquí les estoy diciendo de que algunos más o menos apuntan a que el libro de Job describe algunos sucesos que son parecidos como a los tiempos de Abraham, como esas costumbres que tenían los patriarcas del tiempo de Abraham. Sus hijos eran casados, estaban aparte de su casa y él ofrecía sacrificios por ellos. La escritura misma da testimonio de que Job fue un personaje real. Vemos que es mencionado en Ezequiel 14:14 y en Santiago 5:11. Esto es importante porque muchos atacan este libro diciendo de que Job simplemente fue una historia ficticia allí contada, pero la misma escritura nos habla de él como un hombre que existió en la vida real.
Es decir, es un personaje histórico. Lo tremendo de eso es que Dios no nos deja la información de en qué momento fue, pero que nos permita ver en el libro allí sabiduría de Dios para nosotros aprender a relacionarnos con Dios. Y este libro abre con una sección que nos narra como en una, ya ahí sí esa primera parte es narrativa y nos cuenta que Job era un hombre justo, rico y fiel a Jehová, y que vivió en Uz, que es otro de los temas por los cuales lo asocian por allá Abraham, territorio fuera de Israel, y era dado a ofrecer sacrificios, como les decía, al Señor por cualquier falla. Incluso a veces por esa que él decía, quizás mis hijos han fallado, y le ofrecía sacrificio al Señor. Es decir, que había un temor en su corazón por Jehová. Y en este libro, ah, hoy no estamos haciendo un estudio de esos libros. Estoy presentando generalidades de cada uno. Eh, ya en cada libro hablaremos, pero nuevamente el libro no nos dice a nosotros la época exactamente, ni nos presenta relación ni con Abraham, ni con Adán, ni con Jacob, ni con Moisés. Pero hay algunas cosas que nos ayudan a pensar en qué época. Por ejemplo, en el libro de Job no es mencionada la ley. Es decir, es posible que quizás los hechos que ocurrieron en el libro de Job sucedieron antes de los tiempos de Moisés. Y por eso se sigue dando fuerza hacia que quizás esa historia del personaje vivió más en los tiempos quizás de Abraham. Y por eso algunos afirman de que quien escribe el libro también es Moisés, pero también es difícil como mencionarlo. Y por eso vamos aquí en cuanto a esos aspectos históricos. No sabemos quién lo escribió, aunque algunos sugieren que pudo haber sido Moisés, otros dicen que Salomón, otros Eliú, uno de los hombres que están allí mencionados en el libro. Pero lo más interesante del libro, más allá de esto, es el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? Mostrar que Dios, el creador y Señor del universo, es tan sabio en lo que hace que merece nuestra confianza. ¿En medio de qué? Del sufrimiento. Aunque nosotros no tengamos respuestas a todas las cosas que nos suceden. Aunque en el libro se trata de responder por qué Job sufría, el libro cierra con un silencio de Dios en cuanto a esa pregunta. Pero cierra con una afirmación de Job luego de haber vivido todo lo que vivió. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, eso permitió que te conociera realmente a ti. Pero la respuesta a por qué sufrió la conocemos nosotros. Pero Job nunca supo la conversación que se dio entre Dios y Satanás. Eso lo sabemos nosotros, pero él no supo eso nunca. O eso se ve en el libro que él sí lo supo. Y, interesantemente, no es Satanás el que llega a decir, vi por ahí uno de los tuyos y yo quisiera que me dejaras tocarlo. Es Dios el que le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Es decir, Dios es el que va a usar más bien a Satanás para tratar a Job y darse a conocer después a Job. Es tremendo, pero nunca supo Job eso. Eso lo sabemos nosotros, pero Job no tuvo respuesta de por qué. Eso quiere decir que el justo sufre o no sufre. Según Job, sufre. Y el justo fiel, porque fíjense todo lo fiel que lo muestra el libro. El mismo Dios está diciendo, es un hombre justo. Sin embargo, sufrió. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Pero Dios no le dio respuesta de por qué sufrió. ¿Pero qué hizo Job? Se resintió con Dios. Tuvo que humillarse, hacer silencio y decir, yo no te conocía la verdad. Porque Dios le empezó a preguntar, ¿y dónde estabas tú cuando creé los cielos? ¿Y dónde estabas tú cuando esto? ¿Y qué piensas de esto? ¿Qué tuvo que hacer Job? Creo que no te conocía, Señor. Entonces la respuesta no es, o la pregunta ahí no es ¿por qué? Sino, bien como ya entendí que lo que quería hacer era que te conociera. No voy a hablar de las estructuras porque creo que con esto nos llevaríamos tiempito, así que voy a saltarme eso y eso lo vamos a ver en cada libro. Más bien quisiera como mencionar algunos aspectos teológicos de cada libro
Por ejemplo, vamos a ver en Job la soberanía de Dios, que es lo que más sobresale, esa absoluta soberanía de Dios que debería darnos libertad a nosotros en medio de las dificultades para que confiemos en su carácter y en sus designios. Eso es lo que vamos a estar viendo en Job. La soberanía y la providencia de Dios, pero no solamente que Él es soberano, sino que Él es sabio. Por eso es un libro de sabiduría. Y la pregunta nuevamente, ¿cuál sería la mejor pregunta para hacer? ¿Por qué sufre el justo? ¿O podemos confiar en Dios aunque suframos como justos? La persona de Satanás, Satanás puede sugerir cursos de acción, pero ¿quién decide quién es? Jehová. Él fue el que aceptó o rechazó las ofertas. Él es el que determina los límites de Satanás. Es decir, Satanás es presentado en Job, que es lo interesante, que a pesar de que no sabemos la fecha en que es escrito el libro, ya desde el principio nos está mostrando a Satanás como alguien que está bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo. Es decir, que él no es una competencia de Dios, de quién es más poderoso, no. Él va hasta donde Dios le permite. Y si Dios no le permite, no lo hace. El sufrimiento del justo, las pruebas en la vida van a venir, pero sobre todo para el justo. Y muchas veces no vamos a ver cuáles son esos motivos, pero lo importante en primer lugar es reafirmar la fidelidad de Dios. ¿Con quién? Lógicamente, con el justo. Ah, entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo también en este libro en medio de todo esto, hermanos, es que en el libro de Job vamos a encontrar un amplio contenido en donde Job está con sus amigos, porque creo que la mayor parte del libro se centra en mostrarnos ese intento entre Job y sus amigos de encontrar el por qué él estaba sufriendo. En el caso de sus amigos, que yo no creo que es que no lo amaban, usualmente era una acusación de que el sufrimiento de Job estaba relacionado con que él había pecado, con que algo él hizo y él necesitaba o arrepentirse o confesar ese pecado o dejar ese pecado, y que seguramente cuando él hiciera eso, Dios le quitaría todo ese sufrimiento. Yo creo que es muy parecido a lo que hoy muchas veces entendemos nosotros, de que si alguien está sufriendo, un hermanito está sufriendo, quién sabe en qué pecado está. Yo creo que está en pecado. Pero el libro de Job nos dice, es posible que alguien sufra por el pecado. La palabra también nos presenta eso, pero en el libro de Job se nos presenta al que Dios dice que es justo, pero que Dios le trae sufrimiento y no necesariamente es por su pecado. Porque al final Dios le dice a los amigos de Job, ustedes han hablado mal sobre mí y sobre mi siervo Job. Y ellos tienen que acudir a Job para que Job presente ahora un sacrificio mediador para que Dios perdone lo que ellos hicieron. Entonces Dios muestra allí de que ellos estaban equivocados cuando juzgaron a Job o el sufrimiento de Job de que era por causa del pecado. Entonces es ver a Dios allí ante todo esto, incluso ante esa necedad, pero es ver a los hombres queriendo encontrar el porqué y Dios nunca responderlo. Porque Dios nunca responde por qué llevó a que Job sufriera. Pero al final sí nos muestra de que llevó a través de todo eso a estos hombres a entender que ellos tenían un mal entendimiento acerca de Dios, de el cuidado de Él con el justo, de por qué el justo sufre y que no siempre eso es una ley de retribución, que si hago algo bueno, me tiene que ir bien. Y si me está yendo mal, es porque algo malo hice. Vamos a estar entonces viendo eso en Job. Así que les hago como este spoiler para que les anime a la próxima clase que usted se lea el libro y venga con el libro aquí leído, porque si usted no lo lee, créame que usted se va a enredar con lo que yo vaya diciendo en la clase o con el profesor que dé la clase. Entonces, hermanos, es muy interesante este libro de Job y cómo nos lleva a conocer a Dios. Ahora, yo les decía de que estos libros nos van a llevar mucho a la vida diaria, saber cómo enfrentar, cómo decidir, cómo ir a Dios.
Y si Job dice que lo conoció y ya después de eso se relacionó diferente con Dios, porque en un momento Job está diciendo, pero tú ¿por qué no me defiendes delante de ellos? Porque tú no me vindicas y me muestras y muestras delante de ellos de que yo soy justo. Porque esa es la discusión entre Job y sus amigos. Y Dios nunca hace nada con eso hasta el final. Entonces, nosotros podemos sufrir. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo que estamos sufriendo? Pelear con Dios y decirle por qué. El libro de Job nos enseña a cómo vivir. Y tal vez alguno aquí está en medio de un tiempo como ese. Tal vez no al nivel de Job, pero su sufrimiento es sufrimiento. Y el libro de Job tal vez le enseña a usted cómo ir a Dios, a decir, yo quiero conocerte como llegó Job a conocerte para poder en medio de todo, porque cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, no es que Dios en ese momento le quitó la situación difícil que tenía. Eso no lo dice el libro. El tiempo que viene ya diferente es después de eso. Algunos lo ven como una retribución, pero no es así. Yo creo que es para ayudarnos a ver de que cuando Job llega a sus conclusiones correctas, estaba todavía en medio de la adversidad. Y nosotros tenemos que llegar a esas conclusiones es en medio de la adversidad, no cuando estamos bien a decir, ay, qué bueno tú eres, Dios. Puedo confiar en ti, porque tú provees todo, tú me ayudas en todo, tú me defiendes en todo. No. Job llegó a esa conclusión en medio de la adversidad, a decir, ahora te conozco, ahora te conozco. Entonces, cosas buenas, pero también cosas malas le suceden al justo. Y el libro de Job nos va a presentar eso. Y creo que también puede ayudar a algunos a que la guerra no es en ese sentido con el diablo, siempre. Podemos a veces estar peleando con Dios creyendo que estamos peleando con el diablo. Con esto pasamos entonces al libro de Salmos. Dice el versículo 6 del capítulo 2 de Salmos, pero yo mismo he engendrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mi rey, tremendo, que el capítulo 2 de Salmos ya nos esté hablando del ungido de Dios. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Job? De Salmos. En su mayor parte, los salmos no intentaban ser narraciones de hechos históricos. Sin embargo, a menudo tienen paralelos con acontecimientos históricos. Por ejemplo, cuando David se estaba escondiendo de Saúl, cuando pecó con Betsabé, y vemos algunos salmos que son escritos en esos tiempos, que estaba sucediendo esas cosas, cuando también está David escondiéndose de su hijo que lo quería matar, y también vemos salmos escritos de ese tiempo, cómo era que él se sentía. Entonces fíjense que nos pueden llevar allá a entender y a saber qué vivió David en ese momento y cómo fue que David fue al Señor. Y tal vez nos ayuda a eso, hermano, saber cómo quizás nosotros, si estamos viviendo tiempos así, podemos ir al Señor y no quedarnos callados porque de pronto tengo que estar en el gozo pegajoso, y no puedo demostrar que yo estoy con miedo, con angustia, con tristeza. No, los salmos vemos allí a esos hombres derramados delante del Señor diciendo, yo estoy así y tengo miedo, mis enemigos son como una jauría de perros. Estoy aterrorizado, Señor. Al final, después que terminan diciendo, pero tú eres mi roca, mi salvación. Por el hecho de que los salmos no cuentan acontecimientos progresivos o en secuencia, describir los aspectos históricos de los salmos es difícil, porque cubren mucho espacio del periodo de tiempo de la historia del pueblo, y algunos salmos son de autores anónimos, y es decir, que si no conocemos el autor, tampoco conocemos la fecha y no podemos relacionarnos, pero los salmos se desarrollan a lo largo de un tiempo gigante del pueblo de Israel, porque incluso, por un lado tenemos a David, pero también tenemos, por ejemplo, a Moisés, los hijos de Coré, y tenemos varios autores, y eso hace que tengamos también un amplio. Pero fíjense que todavía sigue siendo eso de bendición para nosotros, porque nos ayuda a ver cómo el pueblo se relaciona en distintas épocas. Y cómo Dios al final permite que eso quede ahí para enseñarnos a nosotros de que Él es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Y cuando su pueblo se humilla, Él le da gracia y Él lo exalta. Pero que nosotros podemos acercarnos a Dios de esa forma. Entonces podemos ofrecer algunos datos generales de acuerdo a la división de
de ese salterio, pero como no voy a hablar del autor. Ah, bueno, no, sí. En cuanto al autor, a diferencia de Job, sí tenemos aquí autores definidos. No en todos los salmos, pero sí tenemos autores definidos de algunos. Por ejemplo, tenemos que David escribió 75 salmos de los que tenemos ahí en el libro. Tenemos que los hijos de Coré escribieron 10, Asaf tiene 12, Salomón tiene 2, Moisés 1, Emán tiene 1, Etán 1 y autores anónimos 48. Ah, entonces fíjense que tenemos distintos autores que tienen que ver con el pueblo de Israel en un largo periodo de tiempo. Y el propósito, ¿cuál es? Proporcionar poesía para la expresión de alabanza y adoración y confesión a Dios. Es decir, una relación con Dios y nos ayuda a relacionarnos con Él de forma corporativa como pueblo de Dios, pero también como individual e íntima con Dios. Y les vuelvo a insistir, ¿cuánto entonces estos libros, mis hermanos, nos ayudan a relacionarnos día a día con el Señor? Si vamos a esos libros, los apreciamos, los conocemos y estudiamos allí, ¿cómo es que podemos relacionarnos y caminar cada día con el Señor? Te vamos a dejar por aquí para que puedan salir al break y retomamos ahora lo que continúa de... Vamos a seguir hablando de los aspectos de el libro de Salmos. Como les dije, las estructuras las van a ver en cada libro, así que no voy a estar abordándolas hoy. Y en cada libro, cuando ya empiecen a estudiarlo, van a empezar a ver las estructuras. Recuerden que hoy estamos haciendo una introducción a estos libros o a este ciclo de libros poéticos y sapienciales. Entonces lo que quiero es mostrarles como a modo general lo que vamos a encontrar en este ciclo y por eso no estamos ampliando en cada libro, pero les quiero dejar como un spoiler de cada libro para que usted se anime a leerlos y a venir listo para la lectura. Y también para que eso ya le empiece a dar unidad en su cabeza de cómo estos libros están enlazados. Entonces, aspectos teológicos. Una de las cosas que a mí me encanta es este punto, y es que los salmos son un fundamento para la fe. Si un israelita, como dice ahí, solo tuviera el libro de los salmos, su fe tendría una base sólida por la variedad y la calidad de enseñanzas que se encuentran en los salmos. Ojo, miren lo que dice, tendría una base sólida para su fe. Yo creo que no solamente para un israelita, para nosotros hoy también podría ser así. Entonces, usualmente cuando los israelitas tenían estos cánticos, lo usaban algunos de ellos para el momento de sus reuniones, en las que rendían adoración al Señor. Ellos usaban estos cánticos que ya estaban allí escritos. Pero fíjense que yo creo que es como muy importante considerar cómo el contenido de estos cánticos no solamente tenían como fin que fuera un cántico chévere, sino que reforzara la fe de aquellos que estaban cantando a ese Dios. ¿Y yo por qué les digo esto? Porque esos cánticos hablan de Dios y de cómo se relaciona Dios con nosotros. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros a veces cantamos más acerca de nosotros que de Dios. Y giran más en torno a los cánticos a veces congregacionales más hacia hacernos sentir bien a nosotros que expresar las verdades acerca de Dios. Piensen en lo siguiente, si ellos no tenían todavía todo esto allí para conocer a Dios y aún así cantaban esas verdades, ¿por qué nosotros no hacerlo si ya tenemos mucho más? Estamos de este lado de la historia y tenemos todo el canon completico para conocer quién es ese Dios que es santo, que es glorioso, que es fiel, que es justo, que es amor, pero también que es juez y rey de todas las naciones. Podemos proclamar eso. Y no es así como están expresados esos cánticos ahí en los salmos, hablando de esa forma acerca de Dios. Pero a veces nosotros cantamos más acerca de cuán bien y cuánto me ama Dios y cuánto Dios me ve a mí de tal forma y como que Dios se desvive por mí. Y estamos cantando más acerca
de que Él me ve a mí como quién sabe qué cosa tan importante. Y los israelitas cantaban era, ese eres tú, Señor. Nosotros no merecemos esto, pero confiamos en ti, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho. Entonces a eso me refiero cuando les digo que los salmos son un fundamento para la fe. Lo era para el pueblo de Israel, pero para nosotros también. Porque incluso el libro de Salmos es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento para mostrar los cumplimientos de la venida del Mesías. Es decir, que lo que nos hablan es acerca del Mesías, de muchas formas y en muchos pasajes. Entonces, los salmos y la relación de Dios con su pueblo. Porque es importante también pensarlo, porque los salmos son expresiones de los salmistas, lógicamente, que escriben estos cánticos o estas oraciones. Y nosotros podemos ver distintas formas en que se relacionan dependiendo del salmo. Y vamos a encontrar adoración en algún momento, pero también en otros momentos vamos a encontrar arrepentimiento. ¿Hay algún salmo que usted le haga pensar en cómo es un corazón arrepentido? El Salmo 51. David, después de haber pecado con Betsabé, lo confronta a Natán y tenemos ahora aquí el corazón de David expresando, Señor, pequé contra ti, pero no quites el gozo de tu salvación. Un hombre arrepentido. Y eso nos puede ayudar a nosotros a cómo examinar nuestro corazón en cuanto al pecado y si estamos buscando el arrepentimiento, si de verdad nos estamos acercando a Dios con un corazón arrepentido, humillado. Entonces encontramos arrepentimiento, pero también a veces encontramos quejas. Asaf dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y nosotros a veces juzgamos porque no, los cristianos no deberíamos expresarle, nosotros estamos bendecidos, prosperados y en victoria, el famoso dicho, ¿verdad? Y nunca nos va mal. Entonces, delante del Señor tenemos que ir sonriente y feliz porque si no, eso es pecado. Y si alguien está triste y hermano, usted no es cristiano. Y el gozo que dice la palabra, pero no encontramos, ¿cuántos salmos encontramos así de hombres lamentándose delante de Dios y diciendo, Señor, tus olas me golpean? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice día y noche, lágrimas es lo que yo soy. Es decir, estoy triste. ¿Y cómo responde Dios ahí? Hijo del diablo, pecador, impío. ¿Así responde Dios a esas oraciones? No, ¿verdad? Aunque es un momento en el que al mismo tiempo ellos van orando y luego como que empiezan a hablarse a sí mismos y luego dicen, espera en Dios, aún he de alabarle, roca mía, esperanza mía. Entonces uno va expresándole al Señor cómo se siente y luego uno empieza a recordarse, pero yo sé que puedo confiar en ti, Señor. Yo no sé qué estás haciendo, pero yo sé que tú eres poderoso. Y es tremendo. Fíjense cómo esas oraciones nos informan y cómo nos ayudan a nosotros a relacionarnos con Dios, no solamente cuando estamos contentos y cuando estamos agradeciendo y cuando adoramos, sino en el arrepentimiento, aún en el pecado, aún cuando estamos viviendo cosas y podemos llegar al Señor a decir, Señor, libéranos de esto, danos liberación de esta situación, pero también damos gracias y oramos. ¿Usted quiere aprender a orar y a expresar adoración al Señor? Hermano, lea salmos. ¿Usted quiere aprender a conocer al Señor y cómo ese Dios se relaciona con su pueblo? Lea toda la Biblia, pero también lea salmos. Y a veces le tenemos miedo a acercarnos así al Señor y el Señor, de hecho, lo que espera es que nos acerquemos así. El mismo Jesús se acercó al Señor a decir, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no hacerlo nosotros? Tenemos también los salmos y la persona de Jesucristo. Una de las cosas que también me encanta, como les decía ahorita, varias profecías mesiánicas de los salmos se cumplen en la venida de Cristo. Nos habla de que él sería un sacerdote tipo Melquisedec y tenemos el Salmo 114, que oraría por sus enemigos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que su trono sería eterno.
Salmo 45, 6. Pero usted lee desde los primeros dos salmos y ya está hablando del Mesías. Y de que el Señor levantaría su ungido y al rey y las demás naciones, si no se arrepienten, Él las juzgará, y ya nos está hablando del Mesías. Entonces los salmos de verdad que nos ayudan a conocer a Cristo y a confiar en Cristo y a ratificar Cristo es el Mesías. Los salmistas y el conocimiento que tenían de Dios. Mira lo que dice aquí, la médula de la vida religiosa de los salmistas era sin lugar a duda, ¿qué cosa? Una de las cosas que nos llama estos libros a hacer es a conocer a Dios y a temer a Dios. Ahorita les citaba uno de los versículos clave del libro de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? ¿Qué implica eso? Conocimiento de Dios. ¿Qué tenían estos salmistas? ¿Por qué podrían ir a expresarse así? Conocimiento. Es decir, cuando nosotros no nos acercamos por miedo o porque pensamos que eso es pecado, ¿qué no tenemos? Conocimiento. Y estos hombres tenían conocimiento de Dios, por eso se acercaban así y por eso al final no terminan ahí simplemente en una queja, sino reconociéndose, tú eres Señor y por eso es que yo traigo esta situación a ti. ¿Qué tenían? Conocimiento de Dios. Yo creo que nosotros no podemos pensar de que tenemos ya el conocimiento completo de Dios. Aún el apóstol Pablo dice, necesitamos profundizar cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es. Y él mismo reconoce cuando le está escribiendo a los Efesios, aunque eso sea algo difícil, pero todos necesitamos conocer cada vez más y cada día más y cada día más y cada día más a Dios. Estos libros nos ayudan a conocerlo. Proverbios. Dice el capítulo 1, versículo 7, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, algunos aspectos históricos. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel alcanzó su más grande extensión geográfica. Usted ya estudió eso, ¿verdad? Y disfrutó de hecho del tiempo de paz más prolongado de la época de los reyes, bajo su mandato, bajo su reinado. Un rey pacífico. El significado era el significado de su nombre, de hecho, que desciende a su reinado porque fue el que trajo paz con las otras naciones. Y expresiones de sabiduría como los proverbios, la música y otras formas de arte tienden a florecer en los tiempos como esos. Porque piensen en lo siguiente. ¿Acaso no la gente en los tiempos de Salomón no quería ir a saber cómo es que este hombre ha logrado todas estas cosas, cómo ha conquistado tanto, pero sobre todo cómo está en paz? Qué sabiduría, querían saber de él, ¿verdad? Cómo lo has hecho? Entonces yo creo que se nos debe como generar esa intención de conocer la sabiduría de él expresada aquí, pero que sobre todas las cosas también es la sabiduría de Dios dada a través de él para con nosotros. Entonces tenemos ahí expresiones de sabiduría. En cuanto al autor, tenemos que los primeros versículos del libro de Proverbios le atribuyen la autoría ¿a quién? A Salomón. Y todos conocemos ya aquí en este estudio quién es Salomón, el hijo de David, aquel que el Señor le dijo que pídeme lo que tú quieras y te lo daré. ¿Y qué pidió él? Sabiduría, ¿verdad? Entonces, Salomón es escritor, pero él no compuso todos los proverbios que tenemos ahí o los pasajes que están allí, porque vemos que los subtítulos nos señalan en algunos a otros autores. Y bueno, el propósito del libro es enseñar sobre todas las cosas a la gente la sabiduría aplicada ¿a dónde? A la vida diaria. Y qué hermoso el Señor que nos deja a nosotros enseñanzas acerca de cómo lidiar con tu hijo que necesita qué? Disciplina. ¿Y cómo lo disciplinas? Con la vara. Tan sencillo que nos lo pone el Señor y a veces nosotros lo complicamos. Pero también nos habla acerca del trabajo y usa la hormiga para enseñarnos a cómo trabajar. Pero nos da consejos acerca de cómo administrar el dinero. Y siempre nos está diciendo, allá está la necedad y hacia acá está la sabiduría. Y bueno, algunos aspectos teológicos de este libro. Antes que todo, el libro de Proverbios toca el amor
y la justicia de Dios. Su poder y soberanía son manifestados en la creación y merecen la adoración del hombre. Entonces, los sabios de Israel mantenían como principio la idea de la retribución. Esto va a ser interesante y por eso estamos viendo esta introducción para ver estos libros. Porque usualmente nosotros vemos en Proverbio que no son promesas, sino que son dichos, es decir, son expresiones de esta debería ser la mejor forma en que tú vivas haciendo esto. Si tú haces esto, ¿cómo te va a ir? Bien, si tú trabajas, ¿qué va a pasar? Puedes prosperar, pero si tú eres perezoso, ¿qué te va a saltar? La pobreza. Entonces fíjense cómo hay principios que nos están llevando a una cosa a la otra. Pero yo creo que a veces hemos tomado eso de una forma mal interpretada y de hecho aplicada, porque a veces creemos que son promesas absolutas. De que entonces yo trabajo mucho y ¿qué va a pasar? Y yo a veces pienso, por ejemplo, si eso es así, ¿cómo se cumple eso cuando yo veo en las madrugadas a veces a personas como las que trabajan aquí en el aseo, recogiendo la basura? ¿Acaso no trabajan duro esas personas? Llegan a barrios difíciles empezando, a barrios difíciles donde no entra la policía y ellos sí entran. Y con lo que están lidiando, no están en una oficina sentados con el computador y el aire acondicionado, con basura, desechos, con las que algunos de nosotros a veces la sacamos de la casa con gusanos. Y ellos la recogen. Y no están durmiendo porque a esa hora estamos nosotros durmiendo y ellos están recogiendo eso. Es difícil. Para mí eso es un esfuerzo grande que ellos hacen. Trabajo fuerte. O las personas que trabajan en construcción, a veces todo el día bajo el sol y lluvia y haciendo fuerza y cargando y tirando. Sin embargo, son de las personas que yo miro en esta sociedad, quizás las que menos les pagan. Entonces fíjense que no es siempre viendo eso como una promesa, sino son principios. Y en el libro de Proverbios vamos a ver que si son principios, usted puede decir, pero si eso no siempre se cumple, entonces yo no lo hago, yo mejor a mi manera. Es que el punto de Proverbio no es hacerlos por ganar o por alcanzar aquello que eso te puede otorgar, sino que dices, porque eso es sabiduría y porque eso es una manera de tú mostrar fidelidad a Dios. Que si tú has conocido a Dios y temes a Dios, tú vives así porque le temes, porque quieres agradarlo a Él. Entonces cuando tú instruyes al niño, cuando es niño, eso Dios lo puede usar y puede que cuando sea grande se mantenga con el Señor, pero no siempre va a pasar. Pero entonces no lo hago, yo lo voy a hacer, es porque yo como papá temo a Jehová. Y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y si la sabiduría me dice, así es como lo debes criar, más que por él, yo tengo que hacerlo es por Dios. Entonces fíjense que ellos nos presentan aquí un principio de la retribución, pero hemos llegado a proverbios en esa retribución de que si haces esto, obtienes las cosas buenas y es la forma sabia de vivir, pero piensan en Job. No estaba haciendo Job lo justo, lo correcto siempre. ¿Dios lo exalta por eso o no? ¿Y por qué vino entonces el sufrimiento de Job? Y aquí es donde yo quiero empezar a mostrarle cómo estas cosas nos ayudan, porque el libro de Proverbios por eso no es la ley absoluta, porque Job sufrió siendo justo. Entonces, cuando vemos ya todos estos libros en conjunto, podemos decir, entonces Proverbios no es una promesa absoluta, pero sí es la forma sabia de vivir. Voy a vivir de esa forma, voy a tratar de practicar lo que dice Proverbios. Pero Job me enseña cuando venga el sufrimiento de que si yo hice lo que era justo, yo tengo que descansar, que detrás de esa adversidad que llegó, a pesar de mi diligencia, a pesar de mi fidelidad a Dios, Dios tiene el control de eso y Dios sabrá por qué permitió esa adversidad en mi vida. Pero ¿cómo lo veo? Teniendo a los dos libros y teniendo todos los libros allí. Entonces, si ven cómo tenemos que mirar todos estos libros, conocerlos y verlos también en conjunto, cómo nos ayudan a vivir esa vida para Dios en el día a día. Pero este es un libro que nos ayuda, hermanos, y nos estimula a vivir la vida piadosa de forma práctica en el día a día, en las cosas cotidianas. Y no solamente verla como en lo espiritual el domingo que estoy en la iglesia, cómo es que me comporto,
cuando ya desde que entro, antes de la puerta del templo y nos revisamos la ropa, la expresión facial, ya cómo tenemos que entrar, como si fuéramos a entrar al cielo, no. La actitud de adoración debería ser todo el tiempo en las cosas pequeñitas del día a día, eso es lo que dice Proverbios, en todo. Y bueno, Eclesiastés dice capítulo 12, versículo 13. La conclusión cuando todo se ha ido es esta. Se ha oído, perdón, sí. ¿Teme a quién? A Dios y guarda. Dos palabras, teme y guarda sus mandamientos, porque eso concierne a quienes. A toda persona, pero en especial al pueblo de Dios. Y fíjense que una de las cosas que hace Eclesiastés es decirnos, parece que esta vida no tiene sentido. ¿Quién escribió Eclesiastés? El mismo que escribió Proverbios. Es decir, el mismo que nos dice, vive así para que seas sabio y persiga la sabiduría. Y también dice, al final, nada tiene sentido. ¿Alguna vez usted como creyente se ha sentido como que he caminado y he hecho y como que siento que esto no va para ningún lado, al final es lo mismo? Bueno, está bien, porque es que esa podría ser la conclusión real de este mundo. Pero queda así solamente para aquel que no ha conocido a Dios. Pero para aquel que ha conocido a Dios dice, pero es que aquí hay una motivación mucho más grande. Y es Dios, mi creador, mi Señor. Y por eso al final que termina diciendo Eclesiastés, teme a Dios y obedece sus mandamientos. Del resto, puede que nada tenga sentido, pero con Dios cobra sentido. Dios le va a dar sentido a eso. Entonces, históricamente hay algunos aspectos que puedo mencionarles ahora. El trasfondo del libro de Eclesiastés es la vida misma de Salomón, quien hace un análisis retrospectivo de su vida, mucha de la cual, ¿cómo la vivió? Lejos de Dios. Y el libro evoca un tiempo cuando las respuestas tradicionales a las grandes preguntas sobre el significado de la vida habían perdido relevancia. Entonces, fíjense que él trae una pregunta filosófica de alguna forma, que aún en ese tiempo se abordaba la sabiduría de esa forma. Ante una pregunta se trataba como de traer respuesta. En este caso, ya no es como en el caso de Job, de por qué sufre el justo, sino es cuál es el sentido de la vida. Y él dice, la vida no tiene sentido a menos que tú pongas a Dios en tu vida. Teme a Jehová y obedece sus mandamientos. Ese es el sentido. Y tenemos entonces, como autor, lógicamente, los estudiosos hablan de que es Salomón. En el primer capítulo se le da esa designación a él. Y el propósito es invitar al lector a reflexionar sobre cómo todo lo creado está marcado por qué cosa. Y mostrar que intentar darle sentido a la vida de Dios sin Dios es vano. Así que el autor busca evitar que las futuras generaciones como nosotros tengan que aprender a través del dolor como él lo vivió, que sin Dios todo carece de sentido. En otras palabras, podría ser la conclusión de él. Sin Dios todo carece de sentido. Pero si nosotros estamos con Dios, aun cuando vengan en algún momento esos pensamientos, podemos decir, pero yo lo tengo a Él. Y ahí nos ayudan los salmos. Cuando vemos la angustia, la adversidad, la persecución, la opresión, lo que sea, podemos decir, Señor, esto parece sin sentido, pero yo sé que tú aquí eres poderoso y tú reinas incluso sobre eso. Y aquí vengo delante de ti igual a expresar cómo me siento. Entonces fíjense cómo todas esas cosas nos ayudan a relacionarnos con Dios. Entonces, si usted vive en un país como Colombia y ve que a veces las cosas van como de mal en peor y mal en peor, ¿qué podríamos concluir? Nada tiene sentido. Y abrimos un negocio y llegan los delincuentes a extorsionarnos. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo prospera la sociedad si esto no hay alguien que le ponga un límite y la justicia no ha podido? Y peor y peor y peor y seguirá peor. Y decimos, Señor, pero esto no tiene sentido. O puede llegar el pensamiento. Pero para nosotros hay aliento y decimos, pero yo estoy con el Señor. Y el Señor reina sobre esas cosas y un día hará justicia sobre esas cosas y puedo ir a orar y decir, Señor, los pongo delante de ti o que se arrepientan o júzgalos. ¿Dónde vemos eso? En Salmos. Entonces fíjense cómo todas estas cosas empiezan a ayudarnos a vivir en el día a día.
Algunos aspectos teológicos. La pregunta de Eclesiastés, si la vida tiene significado, y la respuesta es sí. ¿Y esta se halla dónde? En temer a Dios y vivir para Él. Y el libro nos enseña a buscar la verdad no dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Porque si lo buscamos dentro de nosotros, nos insiste Eclesiastés, va a decir eso es como perseguir el viento. Es decir, una cosa loca. Si usted ve a alguien corriendo y corriendo por la calle, corriendo y dándole vuelta a la manzana de su casa y te empieza como, acá, ¿qué está pasando? Y le pregunta, ¿tú por qué estás corriendo tanto? Estoy persiguiendo el viento. ¿Usted qué le diría? Eso es lo que nos dice Salomón. Buscar dentro de nosotros, eso es como perseguir el viento, es decir, eso es locura. Pero a veces así vivimos nosotros, buscando dentro de nosotros el sentido de la vida. Entonces tenemos que buscarla fuera de nosotros y ya sabemos que es en Dios. Existe un vínculo, perdón, entre Eclesiastés y Romanos 8. Vivimos en un mundo frustrado, sujeto a vanidad, esperando qué cosa. Y Romanos 8 nos dice, y nada nos puede separar del amor de Dios. Pero dice Romanos 8, la creación gime, gime. Llegamos a Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, aspectos históricos. No tenemos muchos indicios del contexto histórico de Cantares, pero sí sabemos que esta historia de amor se desarrolló en Israel en un huerto llamado el huerto de la Sulamita y el palacio del rey. Es decir, ese es como el escenario de este romance que se presenta en el libro. Y Cantar de los Cantares contiene imágenes de la Sulamita adornada por las plantas de un jardín y se ofrecen claras indicaciones que revelan las bendiciones de ese pacto, de esa relación, de ese romance. Sigue las huellas del rebaño, dice el versículo 8 del capítulo 1. Cuanto al autor, algunos le asignan la obra a Salomón, pero no podemos ser dogmáticos allí. Y el propósito del libro se aplica posiblemente o no, se aplica al matrimonio como una historia de pacto, es decir, estamos en un vínculo social, pero también delante de Dios unidos. De ahí la Sulamita personifique a la mujer de un matrimonio ideal, es decir, creo que nos ayuda a ver cómo cultivar el matrimonio. Pero también yo creo que nos habla de cómo es la relación del pueblo de Dios, es decir, ¿acaso no está la iglesia también unida en un vínculo de pacto a Cristo? ¿Cuál es ese pacto con el que está la iglesia unida a Cristo? El nuevo pacto. Así es. Entonces, ¿qué recibe allí la Sulamita y qué se expresan el uno al otro? Las bendiciones de ese amor, y creo que es parte de lo que nos ayuda a ver esa conexión con nosotros. Y en aspectos teológicos, tenemos la naturaleza del amor. Nada puede amortiguar o destruir el amor, porque aquellos que aman están dispuestos a entregar sus vidas por el bien. Fíjense que esta es la expresión bíblica del amor, en donde lo hacemos el bien a quién, al otro. Ese es el amor que nos explica la Biblia, del amor bíblico. Y a veces cuando las personas se casan, ¿en qué empiezan? ¿Por qué te vas a casar? Y piensan no, que yo estoy tan interesado en hacerle el bien a esa persona, siento que le puedo bendecir tanto, que le quiero servir tanto, que le quiero ayudar tanto. Pues usualmente, ¿qué responden? Yo creo que es mi media qué. Es decir, ¿en quién está pensando? Es que es tan bonito, es tan bonita, es que yo veo que es tan servicial, es que veo que es tan esto. Es decir, ¿en quién está pensando? ¿Es el amor bíblico? El paraíso. En este escenario el amor es inocente e ideal, como el de Adán y Eva antes de la caída. ¿Y quién nos va a llevar a un lugar así? A la iglesia como su novia para que ame a su amado. Cristo, ¿verdad? Y la dicha del amor conyugal. El amor conyugal no se describe de manera grosera o literal. En cambio, el autor celebra las alegrías del amor en imágenes delicadas
y líricas. Ah, bueno, no voy a abordar este pedacito tan profundamente, lo veremos en el libro. Entonces, ya para terminar, yo quisiera mostrarles cómo hay unidad teológica en estos libros, aunque ya le he ido mostrando cómo podemos vincularlos, ¿verdad? De forma práctica, cómo nos enseñan, cómo nos ayudan, y no solamente viendo a uno solo, sino que a veces tenemos que ver qué, al otro y en conjunto verlos para poder vivir esa vida diaria en adoración a Dios, con sabiduría, con el temor del Señor. Pero quiero mostrarles cómo estos libros están vinculados unos a otros, pero también, sobre todas las cosas, están vinculados con toda la Biblia. Estos libros, hermanos, aumentan la riqueza teológica del Antiguo Testamento. Entonces, miren, de formas muy diversas, como dice aquí, los libros poéticos y sapiensales complementan tanto los libros históricos como los libros proféticos del Antiguo Testamento. Mientras los libros históricos relatan intervenciones directas de Dios en momentos y lugares específicos, los sapienciales destacan la dificultad de comprender el papel de Dios en la vida cotidiana. Entonces, en los libros históricos nos cuentan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando el pueblo entró en la tierra prometida, cuando el pueblo se alejó de Dios. Pero estos libros nos ayudan a ver en esos momentos cómo era que estaban pasando también las cosas en las mentes de ellos y cómo estaban experimentando el vivir la vida con las dificultades, con las situaciones que vivían, por ejemplo, cuando el tiempo de David, perseguido por Saúl, pero también a veces por otros enemigos, cuando fueron llevados por Babilonia y vemos cánticos allí de clamor al Señor u oraciones también al Señor en ese tiempo. Entonces vemos ahí cómo ellos se relacionaban en medio de esos tiempos de la cotidianidad que tenían, pero al mismo tiempo a través de esas cosas nos muestran cómo el pueblo tenía dificultades para entender todo eso. Pero para nosotros eso es como una lámpara de ver esas situaciones y ver a ese Dios actuar y ver a ese Dios sostener a su pueblo para decir, ese es un Dios en el cual podemos confiar, al cual nos podemos acercar, en el cual deberíamos creer, al cual deberíamos obedecer, al cual deberíamos esperar. Entonces, mientras los libros proféticos expresan mensajes de advertencia y esperanza, Dios envía al pueblo en los salmos, se expresan mensajes de las personas a Dios por medio de oraciones privadas y canciones públicas. Entonces, fíjense que por un lado los profetas que hacen un mensaje público y vemos allí Dios hablándole al pueblo, ¿verdad? Pero en los salmos, ¿qué vemos? Ya no es Dios hablándole al pueblo, sino ahora el pueblo ¿qué? Hablándole a Dios. Wow, eso es algo para mí como de dar gracias a Dios. Que nos deje libros tan amplios como por ejemplo Salmos, para demostrarnos que nosotros, su pueblo, nos podemos acercar a Él y deberíamos acercarnos a Él, hablar con Él, expresarnos a Él. ¿Cómo nosotros todavía dudar de que puedo acercarme a Dios? Estos libros nos conectan con el Mesías. Por un lado, a excepción de Job, como dice aquí, están vinculados en su autoría con la monarquía. ¿Cuál monarquía? La monarquía davídica. Pero al final, todos ellos, incluido Job, están vinculados eventualmente con el Mesías. La autoría de esos muchos salmos se le atribuye a David. La mayoría de las colecciones de los proverbios tiene de autoría Salomón, hijo de David. Perdón, Cantar de Cantares también se introduce con una referencia a Salomón, el hijo de David. Y al final sabemos que David es a través del cual vendría el Rey eterno, al cual se le prometió un linaje, ¿verdad? Y al estar vinculados de esta forma con la dinastía davídica, se convierten en un aporte significativo a la expectativa del Antiguo Testamento del papel importante que va a juzgar esa dinastía davídica en el plan que redentor de Dios. Dichas expectativas se cumplirían ¿en dónde?
En el Nuevo Testamento, ¿en quién? Aquel que es el hijo de David, según Mateo 1, alguien más grande que Salomón y el que refleja con su vida lo que enseñan los libros sapienciales y poéticos, que es lo que vamos a ver ahora, porque Jesús cumple y refleja esas enseñanzas. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos a Jesús siendo el cumplimiento de lo que enseñan estos libros y también reflejando la vida que enseñan los libros poéticos y sapienciales. Por ejemplo, Jesús es la sabiduría misma, según quién. Primera de Corintios 1:24 dice que Él es la sabiduría y también es reconocido por ser alguien que enseña y aplica la sabiduría. Por ejemplo, en Juan 1:37 y 38. Pero Él es la sabiduría también que debe ser buscada y apreciada, como lo menciona Job. En el capítulo 28 dice que debe ser como algo precioso, algo preciado. Y encontramos también a Jesús diciendo que el reino de los cielos es como un tesoro hallado. ¿Y quién es ese tesoro al final? Cristo. Y Él es la sabiduría y Él es esa sabiduría que deberíamos buscar y apreciar entonces. Es la representación perfecta entonces tanto del rey sabio como del hijo obediente que nosotros vemos en el libro de Proverbios, porque en Proverbios vemos a un rey que le está enseñando a su hijo a obedecer. Es un rey sabio llamando a su hijo obediente a que obedezca y Cristo es las dos cosas. Es el rey sabio, pero también que es el hijo obediente. Y Jesús también cumple y refleja las enseñanzas de estos libros de la siguiente manera. Él es el cumplimiento de estos escritos. Leíamos un pasaje de esos al principio, que es Lucas, ¿se acuerdan? Antes de orar. Él es el rey digno de adoración y alabanza. ¿No es eso lo que vemos en Salmos? Dios siendo adorado, Dios siendo exaltado. Y en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3 y también del 7 al 10, vemos ahí al pueblo de Dios en ese tiempo de la eternidad, en donde todos se rinden alrededor del Cordero que fue inmolado para decir, Santo, Santo, Santo es el Señor. A Él sea la gloria. Jesús es el ejemplo de obediencia a Dios de manera perfecta, como lo dice Mateo 26:39. En su paso por este mundo, que como dice Eclesiastés no tiene sentido, y que le da sentido, porque Él fue el que vino a darle sentido a la iglesia en este mundo. Aquel que oró, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquel que también oró al Padre diciendo, Señor, no te pido que los quites del mundo. Entonces, si ven, Él es la representación perfecta del amor puro del rey por su amada que enseña Eclesiastés. Y también Jesús es un justo mayor que Job. Si Job fue justo, nos dice a nosotros el libro de Hebreos, aquel que siendo pecado en todo, nunca pecó. Y no solo eso, a diferencia de Job, Jesús dice, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. A diferencia de Job, que Job que dice, yo ya te había oído, ahora mis ojos te ven. Es decir, he aprendido ahora a conocerte. Pero Jesús que dice, yo lo conozco a plenitud. Experimentado en sufrimiento, es decir, su sufrimiento es mayor que el de Job. Porque si bien Job experimentó sufrimiento de cosas que perdió aquí, ¿qué experimentó Cristo? No simplemente un plan para enseñarle a que conociera a Dios, experimentó la ira de Dios. Experimentó la ira de Dios. Y con su sufrimiento venció a quién? A Satanás, aquel que un día vino y tocó la vida de Job y de su familia y le dio la victoria a su esposa, que es la iglesia, a diferencia de Job. Entonces, hermanos, no hay vínculo en estos libros. No vale la pena leerlos, estudiarlos, meditarlos, aprender todas estas cosas que ellos pueden ofrecer. Yo espero que esto le haya incentivado a usted, pero también le haya preparado para estudiarlos mejor, que ya tengan aquí como cómo acercarse a esos libros. Y ojalá, nuevamente, es mi oración que estos libros puedan a usted equiparlo para que se relacione mejor con su Señor, para que ame más a su Señor, para que adore más a su Señor, para que viva más y más para su Señor. Hermano, con eso terminamos la clase de hoy. Y ya sabe, Job, próxima semana nos vemos si el Señor lo permite. Señor,